Bueno, seguimos en nuestro estudio de la palabra del Señor en el libro de Génesis, el pueblo de Dios, estudiando la vida de nuestros patriarcas, nuestros padres en la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Escuchaba un poco de la clase que estaban teniendo arriba, que es una clase que prepara de alguna manera un conocimiento más profundo del texto. Y también en la oración y en la lectura pensaba en algo especial sobre este pasaje. Quiero que abran conmigo, por favor, en Génesis capítulo 25. Vamos a pasar ya de la vida de Abraham, entendiendo que Isaac ya está en escena. Isaac la semana pasada casi lo sacrifica en nuestro relato. Ahora Isaac ha crecido. En el relato que todos están leyendo en sus casas, hemos visto cómo también Abraham pidió que si conseguían una esposa para él, no fuera una mujer de la región, sino que fuera de la región de sus parientes. Y es allí donde conoce a Rebeca, una mujer con quien Isaac se casa más o menos a los 40 años. Entonces Isaac ya está grandecito, ya tiene 40 años y se ha casado con Rebeca. Dice desde el versículo 19, una escena que tiene que ver con el nacimiento de los hijos de Isaac, y vamos a leer hasta el final del capítulo, hasta el final del capítulo 25. Leo para ustedes desde el versículo 19 la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, que era un hombre arameo, de Padán Aram, hermana también de Labán, arameo. Estos nombres son importantes porque están entrando en la escena y más adelante vamos a desarrollar un poco de la vida de estas personas. Voy a hacer algunos comentarios y voy a ir contando la historia, y al final vamos a pedirle al Señor que nos dé claridad y que podamos aplicar la palabra para nuestra vida. Aquí en el versículo 19 comenzamos diciendo que estos son los descendientes. Se utiliza una palabra muy reiterativa en el libro de Génesis, que es la palabra toledot, que significa lo que desciende, el fruto de esas personas. Y no siempre se habla de toledot o de descendientes como hijos, sino también como las obras y el legado de estas personas. Aquí se nos dice que Isaac tenía 40 años y se casa con esta mujer, Rebeca. Era un pariente cercano con quien se casó, pero aparece algo importante en el versículo 21. Y dice, oró Isaac a Jehová por su mujer. Isaac está intercediendo por su esposa. ¿Por qué? Porque ella era estéril. Y vuelve a aparecer un elemento importante. Sara fue estéril durante muchas décadas y ahora también su nuera, Rebeca, estéril. Y estamos hablando de que Isaac se casó y por 20 años de matrimonio, 20 años, no podían tener hijos. No tenían hijos. Entonces Isaac intercede y ora por su mujer. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Al final nos damos cuenta que ya tenía 60 años cuando por fin le nacen los hijitos. 20 años de espera hasta que Isaac intercede. Yo me pregunto por qué no intercedió antes. No sé si fue que no lo hizo o solo el texto nos está mostrando un momento en el que ahora él intercede. Pero es interesante que en el texto anterior se nos dice que cuando Abraham muere, dice Dios bendijo a Isaac, porque es como que ahora se activa el protocolo de que la bendición, la promesa, el pacto sería con Isaac. Pero Isaac está 20 añitos sin hijo y hasta este momento se nos muestra en el texto que él intercede y el Señor escucha y el Señor le da la oportunidad de tener hijos. Pero versículo 22, hay una palabra interesante. Y los hijos
luchaban dentro de ella. Y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Este es un pasaje muy cortito, pero nos muestra que ella está en embarazo y que habían 2 niños en su vientre. Y ella sentía pues el movimiento fetal y sentía la lucha que había allí. Y hay una expresión judía, una expresión que cuando aquí aparece la palabra luchar, por supuesto, parece como que están allí en un torneo de karate allá adentro los 2, y ella siente los golpes y siente la molestia, al punto que eso le deprime a ella o le pone en una situación en la que ella dice, si esto sigue así, yo no quiero vivir, o sea, esto es demasiado incómodo. O sea, no era solamente una cuestión física, sino que a ella le producía esto una molestia. Esta traducción también se utiliza, en vez de decir luchar, se utiliza y se usó una interpretación de que los hijos corrían dentro de ella. Entonces no era solo luchar, sino como correr como quien va en una carrera. Están luchando, pero a través de una carrera. Y esa expresión correr se hizo muy popular para el pueblo judío. Por eso va a tener sentido una palabra que vamos a leer más adelante en el libro de Romanos. Entonces dice que ellos luchaban dentro de sí, corrían, y eso a ella le produjo un malestar, al punto que ella dice, no quiero vivir si esto sigue así, sabiendo pues que solo tenía que esperar unos meses más. Y ella consulta a Jehová. No sé exactamente cómo hacían para consultar a Jehová en ese momento, ya que el padre de familia y los primogénitos tenían la responsabilidad posterior de hacer no solo un papel de liderazgo en la familia, sino que también hacían cierto papel de sacerdocio. No sé cómo consultó al Señor, si lo hizo a través de oración y el Señor le responde o en la noche o no sé, pero el Señor responde a la oración de desespero de esta mujer Rebeca. Y le respondió Jehová, 2 naciones, le dice el Señor, 2 naciones hay dentro de ti, hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Desde que están allí formándose, el Señor profetiza, el Señor declara que hay 2 pueblos allí formándose dentro de ella. Y además de eso el Señor dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, pero el mayor servirá al menor. Y hasta ahí termina la revelación del Señor con respecto a esta situación. Hay 2 pueblos que se están fraguando en estos bebés. Después vamos a ver que se trata del pueblo de Edom y el pueblo de Israel. Después lo veremos. Pero el Señor dice, y uno será más fuerte que el otro, pero el mayor terminará sirviendo al menor. Cambio y fuera. Ahí termina la revelación. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Pues ya se lo había sospechado antes. En ese tiempo no habían ecografías. La ecografía fue la que le hizo el Señor. El Señor le dio una ecografía y le dijo, hay 2 pueblos dentro de vos. Pero dice el texto de manera interesante, he aquí, como que, mira, resultó que eran gemelos. Ustedes saben que en el castellano, en el español, utilizamos palabras diferentes para definir si es gemelo o si es mellizo. Nosotros decimos en castellano que es gemelo cuando los 2 hermanos comparten la misma información genética y son idénticos. Nosotros decimos en castellano mellizos cuando, aunque nacen en el mismo tiempo, se forman en espacios diferentes y con información genética de los papás, pero diferente. En este caso no es que la Biblia se esté equivocando, sino que en la traducción al castellano aparece la expresión gemelos, pero en realidad nos damos cuenta que no son tan gemelos, sino que son el día y la noche, y hasta en su aspecto físico y genético son diferentes. Entonces dice que nacen gemelos y el primero nació rubio. A mí me encanta Reina Valera, es una de mis Biblias favoritas de lectura, pero a veces Reina Valera no tiene a veces
la precisión exacta de la traducción, porque todas las versiones que son un poco más fieles al hebreo en este momento concuerdan de que la expresión no es rubio. Y es importante eso. Cuando uno dice que sale rubio, uno se lo imagina doradito, pero en realidad el niño nació rojizo. La expresión es bermejo, la expresión es rojo. Nació un pelirrojo. Y eso es importante, el color rojo en esta narración. Rojo, el guiso, Edom, un montón de cosas. Entonces él nació rojo, rojizo. Y era velludo. A ver, hay niños, ustedes han visto que hay bebés que nacen y uno les ve la espaldita toda llena de pelo, ¿cierto que sí? Bueno, este no era así. Este no era así. Porque el texto nos está diciendo que era muy peludo y que era como una pelliza, era como una piel de cordero. Ahora, estamos hablando de algo extraño, de algo no tan común, porque cuando uno en la escuela dominical le cuentan la historia, más adelante, cuando él engaña a su papá, cuando Jacob engaña a su papá junto con su madre para recibir, la bendición, usan una piel de un animal para hacer creer al papá que era el hijo. O sea, tiene que ser el hombre lobo, en serio. No era solo que tenía los brazos peluditos, era una condición. Posiblemente era una hipertricosis. Si alguna vez quieren mirar qué es la hipertricosis, es una afección que hace que las personas sean exageradamente peludas. Este hombre, que nació, era peludito, como una pelliza, y además era rojizo. Esas eran sus características. Y le llamaron entonces Esaú. Esaú fue el nombre que le dieron a este niño. Y después, en ese parto salió su hermano, trabada la mano del calcañar. Que nace agarrando, nace cogiendo, o trabado, no sabemos si por el cordón, pero estaba ahí, que no se soltaba, del talón de su hermano Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Hay una palabra, hay un juego de palabras que en nuestro idioma no se logran entender bien, pero en hebreo la palabra akeb significa talón. Y es posible, porque hay una palabra que es akav y es parecido, no como con B corta en nuestro idioma, que se usa para alguien que sustituye o alguien que agarra y quita. Y se ha dicho que el nombre de Jacob es un nombre que significa alguien que sustituye, y de hecho alguna vez Esaú más adelante en su rabia dice, bien te pusieron ese nombre, pero está haciendo un juego de palabras porque la palabra del nombre que le ponen a Jacob en este momento es por el talón que él está agarrando, y es el nombre entonces de él, Jacob. Y fue llamado su nombre Jacob, versículo 26. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Permítame, esto no fue una introducción para que no se asusten, pero permítame que voy a orar una vez más, cortito, para que el Señor use esta palabra para animarnos. Bendito Rey, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos como pueblo de sentarnos a escucharla. En medio de tu presencia, en medio de tu pueblo, Señor, tu pueblo escogido, en medio, Señor, de la comunión de los santos, delante de ti, Señor, delante de tu santa palabra. Abre nuestro corazón y mente para que tu palabra sea vida para nosotros, que no sea solo un recordar, no solo sea mirar a través de una ventana, sino que esta palabra traiga para nosotros santidad, vida, fuerza, ánimo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hay varias escenas que estamos analizando esta mañana. La primera escena es la infertilidad de Rebeca, la oración intercesora de Isaac, la respuesta de Dios. Y ahora nos encontramos con el nacimiento con dos niños bastante particulares. Un niño que sale trabado del otro y le llaman Jacob, y tenemos a Esaú, súper peludito,
y rojizo, pelirrojo. Pero crecen los niños, versículo 27, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Esa expresión hombre de campo es una expresión que se usa, Ishadeh, y es una expresión que aunque aquí parece algo muy bonito, un hombre de berraco, un hombre que le gusta la casa, que le gusta el campo, que sabe hacer fogatas y todo esto, es una expresión que ya en Génesis hasta este momento se ha usado con una connotación casi negativa. El primer cazador en la Biblia fue Nimrod, el primer cazador en la Biblia, y cada vez que se habla de un cazador, cuando empieza Nimrod es el hombre que comienza Babilonia. Cuando se nos habla también de un cazador que era diestro para la caza, se nos habla de Ismael. Y de alguna manera ya tiene una connotación que el hombre de caza, el Ishadeh, es como alguien no solamente tosco, sino alguien que de alguna manera se opone. Porque, por ejemplo, Ismael, se nos dice que Ismael era diestro para la caza y vemos que Ismael es desheredado. Y uno dice, ¿por qué fue desheredado? Y tenía una actitud en contra del hijo de la promesa, que no solo se burlaba, sino que lo atacaba. Y por esa actitud fue desheredado. Y en la Biblia se nos dice que son dos pueblos que siempre están en oposición. Entonces aquí se nos muestra a este hombre muy salvaje, muy interesante, un hombre de caza, pero la observación yo creo que vale la pena. Pero aquí empezamos a ver algo. Y amó Isaac a Esaú. El papá quería a Esaú de una manera especial. Muy bien, pues es su hijo. Pero el texto nos está diciendo no solo esto, sino porque él comía de su casa, es decir, tenía buena sazón, debe ser, le gustaba lo que él cocinaba, le gustaba que su hijo produjera, cazara. Isaac le gustaba eso, pero el texto pone un contraste y dice, pero Rebeca, más Rebeca amaba a Jacob. Vuelvo y digo, son hombres de fe, son hombres a quien Dios depositó una fe que nosotros, algunos de nosotros nunca vamos a experimentar la manera como Dios se relacionó con ellos. Pero tampoco hay que defender lo indefendible. También son humanos, son personas que se equivocan, son personas que actúan humanamente y que a pesar de su actuar, las promesas de Dios permanecen. Como cantábamos hace menos de 15 minutos, sus promesas como roca son, sus promesas cumple el Señor, a pesar de nosotros. Y aquí estamos viendo un elemento que no es muy sano. Estamos viendo una familia que de alguna manera está dividida por el favoritismo. Es un elemento que se está viendo allí. No es central en la historia y no es lo importante en la historia, pero estás viendo que el papá ama a uno y la mamá ama al otro. El papá prefiere a este porque le parece que es, no sé, las razones. La Biblia solo nos dice que lo ama porque le gusta que le cocina de la cacería. En cambio la mamá ama ¿a quién? Al otro. Ama a Jacob. Versículo 29. Y guisó Jacob, parece que era buen cocinero, un potaje. Jacob hizo un día una comida y volviendo Esaú del campo cansado, cuando está llegando Esaú, ya están grandecitos, grandes, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo. Miren, la traducción literal de lo que Esaú le dice a Jacob es, hazme tragar eso rojo. O sea, si lo traduces literalmente, Esaú le está diciendo, eso es horrible, o sea, hazme tragar de eso rojo, de esa cosa roja. O sea, no es que él era cavernícola ni nada de eso, pero esta vez dijo una cosa muy, muy tosca, o sea, como que lo único que tenía era que abrir la boca y hazme tragar esa cosa, hazme tragar eso rojo. Y es importante aquí otra vez la expresión roja. En nuestra Biblia dice, dame de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿El nombre de quién? ¿Del guiso? No, es una manera como se le empieza a llamar a Esaú, Edom. Y esto es rojo. Después veremos que en Isaías el Señor habla acerca de Edom, Isaías 35.
En Ezequiel habla acerca de Edom. En Deuteronomio el Señor dice, no van a aborrecer a los edomitas. Aunque Dios tiene un juicio y un trato con ellos, como edomitas pueden llegar a recibirlos dentro del pueblo del Señor después de la tercera generación si ellos desean. Se crea un pueblo especial que en la Biblia tiene un significado, pero empieza a través de Esaú. Él llega con mucha hambre, nos estamos dando cuenta, cansado y con hambre. Y Jacob le respondió en ese momento, véndeme en este día tu primogenitura. Está ahí con el hermano con hambre, con el hermano cansado, y le dice, véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, ya vamos a hablar de esta propuesta que le hace Jacob. Entonces Esaú le dijo, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría a mí una primogenitura? Esto es una expresión muy común, porque la primogenitura era un derecho de gobierno dentro de los hermanos, un derecho de ser sacerdote entre los hermanos, un derecho de ser jefe entre los hermanos, un derecho espiritual, y en cuestión de dinero era que iba a recibir doble porción de la herencia. Pero si ya eras muy rico y tenías, parece ser que no fue tan importante en este caso para Esaú tener la responsabilidad espiritual de su casa y ser el líder. Y en ese momento él dice, y lo que sí es central en el texto, es que el texto dice, y así fue como Esaú menospreció la primogenitura. No le importó, no la quería. Y dice, como dicen algunos, comamos, bebamos, cuando muramos ya nada importa. De alguna manera le está diciendo, yo me voy a morir, ¿qué me voy a llevar yo de esa primogenitura? Yo quiero eso rojo, hazme tragar de eso rojo. Y dice entonces, he aquí yo me voy a morir, versículo 32, ¿para qué me servirá eso? Y dijo Jacob, entonces júramelo. Es decir, esto cuando lo leemos, muchas veces se nos ha dicho que Jacob es un tramposo, y se nos ha dicho que como Jacob es el padre de los judíos, entonces todos los judíos son tramposos, y que siempre son aprovechados y que siempre van a buscar la oportunidad para tumbar al otro. Inclusive algunos paisas que se sienten muy orgullosos de tener la fama de ser tumbadores, además dicen y justifican de que es que los paisas descienden de los judíos que vinieron alguna vez por acá, porque es una fama que empieza, una mala fama que empieza supuestamente en Jacob. Sin embargo, Jacob está hablando con él sobre algo que le interesa y que legalmente hay tablillas de ese tiempo en el que un hombre cambió la primogenitura por 3 ovejas. Hay textos que hablan de eso, o sea, es algo que podía haber pasado. Y legalmente le dice, júramelo. Para ellos la palabra era importante. Es como si hubieran dicho, a ver, fírmamelo lo que estás diciendo, de que no te interesa. Y él juró. ¿Y qué dice entonces? Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan, le sirvió bien el plato, y del guisado de las lentejas. Aquí se nos dice por primera vez que eso rojo era un guiso de lentejas. Quién sabe, no solo son lentejas, me imagino que era carne, una cosa deliciosa que tentó a Esaú. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Me encanta cómo está descrito por el Señor esa experiencia. El hombre no le da mucha importancia al asunto. Comió, se levantó y se fue. No, estoy inventando algo, pero no lo veo saboreando. ¿Sí me entienden? Yo no lo veo como disfrutando del negocio. Simplemente fue algo trivial para él. Se sentó, comió, se paró y se fue. Y el texto dice con toda autoridad, y fue así, dice el Señor, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Quién lo hizo? Esaú. Desprecia, no le ve importancia a un asunto espiritual, a un asunto de bendición en este momento. La Biblia nos va a decir más adelante que él se arrepiente de eso. En Hebreos se nos dice que con lágrimas
quería revertir este momento, pero ya era inútil, totalmente inútil. Quiero ser breve hoy, pero quiero que veamos algunas aplicaciones y algunos asuntos que tienen que ver con nosotros como pueblo sobre esta historia. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, vemos la manifestación de Dios en la vida de ellos. En Abraham vemos la benevolencia de Dios, Dios que se acerca a Abraham, Dios que le llama, Dios que promete y que a pesar de los sube y bajas y las inestabilidades del hombre, Dios permanece fiel y firme. Eso lo experimentó Abraham. Vemos en la relación Dios-Abraham, un Dios cercano, como decía la semana pasada, un Dios inmanente, un Dios que se acerca hasta a comer con él y que se convierte en amigo de Dios, Abraham, una relación cercana. En Isaac vemos la continuación de la promesa, vemos a un Dios que responde a la oración de Isaac, un Dios que ha transferido, digamos, su apoyo al pueblo a través del hijo de la promesa, no del hijo de las obras de la carne. Pero aquí vemos por primera vez un elemento que no habíamos visto antes del carácter y de la forma de actuar del Señor. Busquen conmigo en el profeta Malaquías, por favor, que está justo antes de que termine el Antiguo Testamento, Malaquías, y quiero que lean acerca de estos personajes, lo que el Señor dice a través del profeta Malaquías. La palabra Malaquías significa mi mensajero. Y el Señor habla a través de Malaquías, diciendo al Señor, diciendo a Israel, al pueblo, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Es una reprensión del Señor, es un juicio sobre el pueblo, pero el Señor comienza diciendo: yo os he amado, dice el Señor, yo los he amado, dice Jehová. Y dijisteis, dice el Señor, ¿en qué nos amaste? Le dice el pueblo, ¿en qué nos amaste? Y dice el Señor, y vuelve a la historia de Esaú y Jacob. Y el Señor dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. La tierra que habitó Esaú es una tierra desértica, una tierra agreste, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, estamos hablando de Esaú, Edom, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Este es un pasaje que no es tan sencillo, y sobre todo agarrarlo así de repente y leer que Dios está diciendo, yo los he amado a ustedes, y ustedes dirán, ¿cómo los he amado? Porque amé a Jacob y al otro lo aborrecí. ¿Y cómo lo aborrecí? Miren lo que hice con su descendencia y con su tierra. Y uno dice, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso otra vez de parte del carácter del Señor? Menos mal se nos ha dado más sobre esta misma línea de pensamiento. Vayan por favor conmigo al libro de Romanos, que ahí sí nos vamos a quedar en esta mañana. Romanos capítulo 9. Miren lo que dice Romanos capítulo 9. En los títulos de algunas Biblias dice la elección de Israel. Podemos leer vamos a leer todo el capítulo 9 para que
estemos más en contexto. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia que está en Roma, hablando acerca de lo que significa el verdadero Israel. Y muchas veces ha dicho Pablo que se es judío no solamente por ser hijo genéticamente de Abraham, sino que se es judío por la fe, se es judío espiritualmente. Y dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo: lo que digo no lo estoy diciendo porque es mi parecer, el Espíritu Santo habla a través de lo que estoy diciendo, que yo tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo tiene un dolor en su corazón. Dice: porque desearía yo mismo ser anatema, desearía yo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? La carne. Pablo está sintiendo que el pueblo de Israel en la carne, él quisiera dar su vida, su alma inclusive, si eso pudiera hacerse. Él ya sabe que no se puede, él sabe que no puede hacerlo, pero dice: si se pudiera, yo daría mi vida, mi salvación por ellos. Que son israelitas, de los cuales son ¿qué? El pueblo de Dios, la adopción que hoy tenemos, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Ellos han tenido todos esos privilegios, el culto, las promesas. Ellos recibieron todo eso, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora dice Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado, no que las promesas, porque Dios le dijo a Abraham: en ti haré una nación que será como la arena del mar y será bendita y será bendición para otros. Pero Pablo está diciendo: pero me duele a mis hermanos que no le conocen, que han rechazado al verbo, y yo daría mi alma si fuera posible por ellos. Entonces Pablo se pregunta y dice: ¿será que la promesa de Dios falló? ¿Por qué estos judíos, por qué estas personas que son parte del pueblo no conocen? ¿Por qué rechazan? ¿Por qué no son? Entonces Pablo dice: ¿será que la palabra de Dios haya fallado? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué interesante. Está diciendo: no, lo que pasa es que no todos los que son circuncidados, no todos los que son judíos son israelitas, sino como así. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. No porque todos sean descendientes, no porque todos tengan la sangre y la genética del pueblo de Dios, son hijos. Sino ¿quiénes? Aquí aparece la expresión sino. ¿Quiénes? En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, y explica, no los que son hijos según la carne. Ya muchas veces se nos ha mostrado que cuando Abraham actuó en la carne, le salió un hijo que no es el de la promesa. No los que son nacidos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Vos y yo. Nosotros no somos hijos de Abraham en la carne, ¿o sí? Bueno, tal vez alguno de ustedes pueda hacer un estudio genético y darse cuenta que tal vez en la carne sos por allá, tienes un rasgo en tu ADN de ser hijo de Leví o de Simeón o de alguno de esos, no sé. Porque la palabra de la promesa es esta, y la promesa era a Sara: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y dice Pablo: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, lo que estábamos estudiando hoy, concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y dice algo maravilloso: pues ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Estos dos niños en el vientre de Rebeca ni habían hecho bien ni mal, ninguno de ellos era merecedor,
Ninguno de ellos había hecho algo mejor. La Biblia dice que ni bien ni mal habían hecho. Son dos bebés que tal vez están inconscientes allí peleando, quién sabe por qué. Yo no entiendo, yo sé que es un acto sobrenatural lo que ella experimentó de esa guerra y eso significaba algo profético. Es como cuando María, la madre del Señor, se acerca a su prima que está en embarazo y el otro bebé salta de alegría. Yo no entiendo, es algo del Espíritu, por supuesto, pero no que el bebé esté consciente y que Juan el Bautista estaba diciendo, uy, empezó el trabajo desde ni he nacido y ya tengo que empezar a anunciar al maestro. Es algo sobrenatural, pero estos niños en el vientre ni bien ni mal habían hecho. ¿Y para qué se manifestó la elección de Dios en ellos sin que hubieran hecho nada? Dice aquí, para que ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por ¿quién? Por el que llama. Y se le dijo además, el mayor servirá al menor, como está escrito. Aquí vuelve y cita a Malaquías, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Cójame esa en la uña. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Porque cuando uno lee esto es chocante. Cuando uno lee esto uno dice, ¿cómo así? Pablo está diciendo que aunque ni siquiera habían hecho ni bien ni mal, Dios aprovechó eso para que quede muy claro que no es por méritos, sino por el que llama, a quien Él quiere. Y Dios dice en Malaquías, a uno amé y al otro aborrecí. Y uno dice, qué injusto eso, ¿cierto que sí? Cuando uno escucha que la Biblia dice que Dios amó a uno y aborreció al otro, a uno le choca. Es muy chocante. Entonces Pablo, como sabe que los lectores les va a chocar eso, Pablo inmediatamente se adelanta y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo, y el Señor inspira a Pablo, dice, de ninguna manera, no hay injusticia. Parece, y a ustedes les parece que hay injusticia, pero Dios está diciendo, no, de ninguna manera. Y dice, y cita a Moisés, pues Moisés dice que el Señor dijo, tendré misericordia. ¿De quién? Del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca, dijo el Señor a través de Moisés. Por favor, digan eso en paisa. Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. En paisa vulgar podría haber dicho, yo tendré misericordia del que yo tenga la gana, del que yo quiera. Yo soy Dios y a quien yo quiera, si yo quiero tener misericordia con ese y con ese no, es mi problema porque yo soy Dios. Es muy chocante para nosotros como criaturas. Nos humilla eso, nos humilla, nos pone en nuestro lugar de criaturas. Pero el Señor ha dicho, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Usted no me puede decir a mí, ¿por qué yo no tengo misericordia por aquel? De hecho, en realidad, ninguno de nosotros merecíamos misericordia. De hecho, todos nosotros íbamos corriendo al abismo. Todos nosotros, como decía una hermana en una ilustración que me encantó el miércoles, decía, es como que alguien está en la calle cruzando y viene un auto que te está a punto de atropellar y vos decidís, hay dos personas caminando en la calle y vos ves que los van a matar y salís corriendo y empujas a uno, ¿cierto? Porque solo te dio las manos para empujar a uno, digamos, en el caso humano, y salvaste a uno. ¿Por qué no salvaste al otro? Porque pudiste, en ese caso no es porque Dios no haya podido, pero salvaste a uno, pero los dos se iban a morir. Los dos ya tenían una sentencia. A los dos ya venía un auto que los iba a matar. El que rechaza al Señor, la ira de Dios ya está sobre él. El hombre que está muerto espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados, y el Señor ha tenido misericordia de quien ha tenido misericordia. El muerto no puede levantar las manos. El muerto no puede decir que tiene un problema de gusanos. El muerto está muerto
y no sufre su muerte, está descomponiéndose, está incapaz de pedir ayuda. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que con su voz habla y la cóclea de una niña que está muerta, que ya no funciona, Jesús le habla a esa niña y la niña vive, porque la palabra de Dios produce vida. Pero Dios, en este pasaje uno de los elementos que vemos es la elección soberana de Dios. ¿Por qué elige a Jacob? Porque Dios no eligió al mayor, si eso era políticamente correcto. El mayor es el que tenía que heredar, pero Dios en su soberanía además hizo que fueran mellizos. Pudo haber sido uno solo y se evitaba el problema, pero no. Dios hizo que fueran mellizos para enseñarnos hoy que Él es soberano, que Él tiene un propósito para Edom, que Él tiene un propósito para su pueblo, y si Él quiere cambiar el orden de quién debería tener el derecho, Él lo hace, porque es soberano y Él elige, y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Nosotros nos parece humanamente chocante, hay muchas cosas de la fe que son chocantes, pero solo pueden llegar a entenderse cuando nos humillamos ante la grandeza, ante la sabiduría del Señor. Y como el alfarero dice, uno no le puede decir, si uno es la pieza del alfarero, uno no le puede decir al alfarero, no me gusta como me estás haciendo. Y dice la Biblia que de la misma masa, el alfarero, de la misma masa, sin que una masa sea más útil, otra mejor, es la misma masa, el alfarero decide hacer unos vasos para honra y otros para deshonra. Qué duro eso, qué duro que es eso. De la misma masa de Abraham salieron dos, de la misma masa de Isaac salieron dos, y el Señor decide, Él decide, porque Él es Dios eterno, Él es soberano. Y uno dice, y Pablo dice, o sea, por si ustedes están en esto pensando en la injusticia de Dios, Pablo dice, ¿es Dios injusto? De ninguna manera. Él es, y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Eso me humilla, eso me pone en una situación de gratitud, eso me hace pensar varias cosas como iglesia. Iglesia, si vos has sido alcanzado por la misericordia del Señor, esto significa que el Señor tiene un propósito, y que el Señor no solamente te escogió, y el Señor tuvo misericordia de vos y te llamó de la muerte espiritual a la vida, no solo para que estés aquí. Eso es importante, que estés acá, es importante que cantemos, es importante que nos juntemos, pero si Dios escogió y pensó en tu vida, es porque Dios tiene un propósito y un plan, porque claramente se nos muestra que Dios tiene un plan intrincado para su gloria. Y si te llamó a vos es para algo. La elección me da propósito. La elección me hace ir a donde los que están muertos para hablarles de Cristo, porque ellos no van a vivir hasta que no se les predique el Evangelio. El medio instrumental a través del cual Dios trae a la vida al muerto es a través de la predicación. Entonces esto a mí no me hace cruzarme de brazos de decir, bueno, el Señor sabrá qué hacer. No, Esaú tomó una decisión, hay una responsabilidad humana, y Esaú menospreció el ser parte de esa familia. Esaú menospreció la bendición y tomó una decisión, y por eso también una consecuencia. Jacob hizo un negocio legal, no le quitó algo que el otro deseara, le quitó algo que para Jacob era importante. Cuando estos muchachos crecen, se nos dice, yo me salté ese texto, cuando ellos crecen se nos dice de Jacob y Esaú, que Esaú era un hombre diestro para la caza. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerda que dije que él era, y que eso también tenía una connotación que en el Génesis parece negativa, pero de Jacob se nos dice que es un hombre quieto. Istam es la expresión que se usa, y esa expresión Istam se usa para Job. No significa que era solamente un hombre quieto, sino que era un hombre, no sé decirlo, un hombre paciente, un hombre tranquilo.
Cuando dice que es un hombre de tiendas, yo no entiendo eso. No sé si él era decorador de interiores o era que se la pasaba dentro de la casa, así era casero, no sé. Pero Jacob claramente manifiesta un interés por las cosas espirituales. Y lo vas a ver ahora a través de toda su vida. Y va a tener que luchar con Dios, va a tener que vivir muchas cosas. Pero por la elección de Dios, no por su carácter, sino porque Dios tuvo misericordia absolutamente del Señor. Vayan a Hebreos conmigo. Hebreos se conecta casi con todo el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, por favor. No, 12. Capítulo 12. Menos mal lo marqué. Capítulo 12 de Hebreos. Versículo 15. Los que rechazan la gracia de Dios. Este pasaje que acabamos de leer en Génesis nos muestra la elección de Dios y enfatiza en cómo Esaú menospreció la primogenitura, la bendición que tenía. Por lo cual levantad las manos caídas, versículo 12, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso dice en Isaías 35 y en Proverbios. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice el Señor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando entre ustedes alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. De Esaú se nos decía que el hombre era un cazador. De Esaú se nos decía que era un hombre que menospreció la primogenitura. Pero el Señor nos da más luz más adelante y nos dice que el hombre terminó, y en su carácter, se nos dice que es un fornicario y profano. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis en la historia que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí habla de ser contaminados y aquí habla de mirar cada uno cómo camina, cómo son sus sendas. El Señor nos anima hoy a través de la elección, nos da un propósito, nos da tranquilidad. A mí me da tranquilidad saber que es Dios quien tiene un propósito para mi vida. Y todos los días tengo que tomar decisiones. Todos los días tomo muchas decisiones. Y el Señor ha puesto delante de mí el bien y el mal, y a ustedes también. El Señor nos guía a toda verdad, y sin embargo nos llama a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Parece una contradicción. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor me ha salvado, pero me dice, ocúpate de tu salvación. El Señor ya me salvó, pero me dice, ocúpate de esto. Es como cuando a uno le dan una casa y ya la tienes, pero tienes que ocuparte de la casa. Tienes que ocuparte de lo que está allí. Y tal vez no tenga fuerzas para hacerlo, pero no solo eso, sino que me da la casa y también me da una terapia de suero, el Señor, y me da fuerza y me da vitaminas para poder ocuparme del propósito que Él me ha dado. Y también me da escoba, trapeador, pala y todo lo demás para ocuparme que el Señor ha hecho. Parece una contradicción cuando el Señor dice, ocúpate, esfuérzate en la gracia.
El Señor pone la decisión a la iglesia de reconocer que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados. Pero no menospreciemos ni demos por sentada la bendición. Jóvenes, no menosprecien la bendición que el Señor les ha dado de ponerlos en una familia con un padre o una madre temerosa de Dios. Ser parte del pueblo del pacto, así sea a través de la escuela dominical, trae un beneficio impresionante. Pero no lo desprecies por las cosas que satisfacen el momento, como este Esaú, que no le importó eso, sino que dejó atrás lo espiritual para ir a un paseo, para ir a satisfacerse por un momento, menospreciando el pueblo del Señor, menospreciando su palabra, menospreciando servirle. Esto es algo que nosotros podemos vivir y aplicar en nuestras vidas. A mí me humilla la misericordia del Señor sobre mi vida, y no cuando me salvó allá, sino la misericordia que tiene el Señor conmigo hoy, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Pidamos al Señor que podamos entender esto y que esto nos humille y que nos dé la capacidad de ejercer gracia con los otros. Hay gente dentro de la iglesia que es dura hacia el otro. ¿Por qué son duros? Porque han vivido una vida que les ha costado horrores permanecer en Cristo. No han experimentado gracia, no han experimentado a un Dios que, a pesar de lo que somos, sigue firme su promesa, sigue amoroso, sigue corrigiendo, sigue amándonos. Sino que hay gente que lucha con sus fuerzas el no contaminarse, él lucha con sus fuerzas ser buenas personas y caminar. Pablo dijo, no depende del que quiere ni del que corre. Cuando Pablo dijo corre, uno queda un poco decepcionado con la expresión. ¿Qué significa el que corre? Y es que Pablo, en su contexto, entendía para los judíos que era una expresión de Esaú y Jacob, porque los dos bebés corrían dentro del vientre. No depende del que corre, sino del que el Señor llama, de la obra absolutamente de nuestro Señor. La obra de Jesucristo, que nos hace aceptos, que nos hace parte de la promesa. Inclina tu rostro un momento y pensemos en esta escena, y pido que el Señor permita que durante la semana ustedes puedan seguir leyendo esta escena, puedan seguir leyendo la palabra del Señor, meditando y creciendo en lo que el Señor nos ilumina y nos muestra a través de su palabra.